Hola, mi nombre es Duman Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kunz, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy seguimos con la clase número 3 del curso El Evangelio Simple y Profundo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las buenas noticias. Tal vez salieron de las malas noticias de la clase pasada medio tristes, porque son malas y es difícil oír, pero nos ayudan a entender las buenas noticias. Porque sin las malas noticias no podremos entender correctamente las buenas noticias. Entonces, hemos estudiado las malas noticias desde Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 3. Y ahora seguimos con Romanos capítulo 3 para ver las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, empezamos con Romanos capítulo 3, versículo 21. Y allí nos dice la palabra de Dios: ahora, sin la mediación de la ley, hago un paréntesis acá. Es muy importante ver eso. Sin la mediación de la ley. Continuamos. Se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Es muy importante ver aquí que fuera de la ley, si tiene su Biblia Reina Valera, va a decir: fuera de la ley tenemos justicia, la justicia de Dios, que es muy buena noticia, porque por las obras de la ley no somos justos. Sabemos esto, y si uno de ustedes todavía está pensando: sí, yo soy justo por las obras de la ley, pues necesita entonces leer Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No dice algunos, dice todos. Y como dice en Romanos 1, lo que leímos en la última clase, la ira de Dios está revelándose desde el cielo hacia cada impiedad, cualquier pecado. Entonces, todos han pecado, todos hemos pecado. No tenemos nada que decir y tampoco podemos parar de pecar. Y vamos a estudiar eso luego. Pero hemos tratado muchas veces de parar de pecar y no funciona totalmente. Podemos luchar contra el pecado, pero nosotros no ganamos. Tampoco podemos borrar el pecado anterior en nuestra vida. Es algo que no podemos hacer. Entonces, para salvarnos, para justificarnos, para hacernos justos, no podemos hacerlo por la ley. Pero dice el texto que leímos que fuera de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. El versículo 21 que leímos. Y eso es muy importante. Entonces, si queremos esta justicia, ¿cómo podemos recibirla? Pues vamos al siguiente versículo, Romanos capítulo 3, versículo 22, que dice de la siguiente manera: esta justicia de Dios llega mediante nuestra asistencia a la iglesia. No. ¿Mediante obras? No, no dice eso. Dice mediante esta justicia, o dice esta justicia de Dios llega mediante la fe. ¿En quién? En Jesucristo. A todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Escuche bien, lea, no hay distinción. Son buenas nuevas. Todos, dice aquí,
que todos pueden recibir. Todos pueden recibir. No hay distinción, pero no todos la reciben, porque hay requisitos. Y viene mediante la fe en Jesucristo. Y solo aquellos que tienen fe en Jesús pueden recibir esto. Entonces, hemos visto las 4 palabras que les di en la primera clase. Dios es santo. El hombre es pecaminoso. Jesús nos salva, acabamos de ver, por medio de la fe y por la respuesta de fe. Entonces, Dios, hombre, Jesús y la respuesta que hacemos. Y podemos ver que la justicia llegó y podemos recibir los beneficios, pero ¿qué necesitamos? Fe en Jesús. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 24 de Romanos capítulo 3, que dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es algo muy importante que podamos entender esto. Es muy importante estudiarlo, porque la palabra justificar significa declarar que alguien es justo, o decir, Él es justo. Somos justificados. Dios está justificándonos gratuitamente. No pagamos nada. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó. Dice que es gratis, porque la redención está efectuada ¿por quién? Por Cristo Jesús. Entonces, ¿sobre qué basamos nuestra justicia? ¿Sobre nuestra vida? ¿Nuestra moralidad? ¿Las obras que hemos hecho? No. Los cristianos, los que creen en el Evangelio, somos justificados por la gracia. Tenemos gracia gratis de parte de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la redención de Jesús. Mi justicia no viene de mí. No soy justo por lo que yo hago. Yo soy justo por la redención de Jesús. Y si seguimos leyendo en el capítulo 3 de Romanos, vamos a ver cómo funciona eso. ¿Cómo puede ser que somos justos por lo que Jesús hizo? Y vamos a ver qué dice Romanos 3:25. Y allí dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su nombre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Y vemos aquí una palabra un poco difícil de entender: expiación. O tal vez tienen en su Biblia otra palabra muy común. Por ejemplo, en la Reina Valera también tenemos propiciación. Y no usamos palabras así en nuestro hablar cotidiano, porque son palabras bien religiosas. Pero lo que significa es un sacrificio que satisface y desvía la ira de Dios. Un sacrificio dado que puede satisfacer la ira de Dios. Entonces, ¿quién necesita un sacrificio así? ¿Quién necesita propiciación o expiación? Todos nosotros lo necesitamos. Cada ser humano, porque todos hemos pecado. Recuerde la última clase, que la ira de Dios viene contra toda impiedad en el mundo. Todos necesitamos eso. Necesitamos un sacrificio de expiación, pero ¿quién lo hace? Y eso es muy importante, porque muchos están tratando de hacer su propio sacrificio. Dicen, yo hice lo malo, necesito sacrificar en alguna manera, necesito ir en un desfile golpeándome,
O yo necesito dar mucho dinero a la iglesia. O yo necesito morir por mis pecados. Pero eso no funciona. Nosotros no tenemos lo suficiente. Como ya hemos leído, esa gracia viene de la redención. ¿De quién? De Jesucristo. No hay ningún sacerdote en este mundo, no hay ninguna persona que pueda hacer ese sacrificio, sino solo Jesús. Entonces, por eso recibimos, por su sacrificio, recibimos un gran don, un gran regalo. Porque mira, dice que Dios dio ese sacrificio, Dios ofreció el sacrificio de Jesús y podemos ver los beneficios haciendo ¿qué? Creyendo, por fe. Y eso demuestra la justicia de Dios. Pero lo interesante es que cuando pensamos en eso, cuando hablamos con la gente y decimos, Jesús murió por ti, entonces Él murió como propiciación. Ahora que sabemos qué es propiciación o expiación, que es un sacrificio que desvía la ira de Dios o satisface la ira de Dios, que paga la deuda de ira que tenemos. Ahora, al saber eso, necesitamos contestar la pregunta, ¿cuál es el resultado de la muerte propiciatoria de Jesús para aquellos que creen en Él? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el resultado? Pues que cada persona que cree en Él se vuelva rico. No, porque eso no es el Evangelio. No es lo que dice la Biblia en ninguna parte. Pero muchos creen eso. Sí, yo creo en Jesús. Y como yo creo en Él, Él me va a dar salud. Sayonara, adiós a todos mis dolores. No, así no es como funciona. Él vino para expiar, siendo expiación de pecado, del enemigo más fuerte, de la ira de Dios, que hemos ganado por pecar. De eso Él nos libró. Eso es lo que Él pagó en la cruz. Él pagó la deuda de ira que hemos ganado por causa de nuestros pecados. Entonces, la ira de Dios se va. Y como Dios es justo, no va a cobrar 2 veces lo que ya está pagado. Un dueño de un restaurante no sería justo si cobrara una vez por tu almuerzo y después otra vez te volviera a cobrar por el mismo almuerzo. Eso no es justo. Dios tampoco te va a cobrar 2 veces por tus pecados. Entonces, Jesús ya pagó. Si eres cristiano, si tienes fe en Él, Jesús ya pagó por tus pecados y tú no puedes hacerlo, porque Dios es justo. Él no va a cobrar 2 veces. Y Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, todo se ha cumplido. Él pagó todo. Y este término legal que dice, ya está pagado, el contrato está cumplido, todo está hecho. Entonces, Dios es justo. Y dice el versículo, lo hizo para demostrar su justicia. Dios es justo. Él no va a cobrar 2 veces. Es por ello que si Jesús pagó, tú no vas a pagar. Pero si Jesús no pagó, vas a pagar la ira de Dios y no tienes con qué pagar. Dios es eterno y va a pagar por la eternidad la ira que merecen los pecados. Bueno, más que esto, los que creen en Jesús son justos ante los ojos de Dios. No tienen deuda cuando Dios les ve. No tienen ninguna deuda. Ya está pagado. Son justos. Y hay más que eso. Hay un gran intercambio que vamos a estudiar. Que Jesús, al mismo rato, cuando sacó nuestros pecados en la cruz,
también nos dio su justicia. Y eso da más fuerza a la palabra justificar que hemos estudiado. Pero vamos a seguir leyendo en Romanos, ahora en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 26. Solo hemos leído unos versículos, pero están llenos de información. Pues seguimos entonces en el versículo 26, que dice: pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿A quiénes justifica? A los que tienen fe en Jesús. Y es muy importante que esa justificación no es para todos, solo es para los que tienen fe en Jesús. Por eso evangelizamos, por eso predicamos, porque ellos necesitan justificación. La justicia que Dios ofrece. Pero hago una pregunta muy importante que surge aquí. ¿Cómo es que un Dios justo puede ser justo y al mismo rato justificar a los pecadores? Es un problema, porque es malo. Todos sabemos eso. Es malo no castigar a los malos. Por ejemplo, si alguien me atacó y mató a mi familia y yo voy al juez y el juez dice, pero él se siente triste por lo que hizo, entonces no hay castigo para él. ¿Qué diríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Diríamos, eso no es justo. No, no es justo. Entonces, necesitamos recordar que Dios es justo. Siempre va a castigar lo malo, pero Él puede justificarnos porque ya castigó todo lo malo en la cruz. Jesús recibió el castigo que nosotros merecemos. Entonces, el Dios justo sigue siendo justo al justificar a los pecadores, porque sacó el pecado y Él castigó a Jesús en nuestro lugar como sustituto. Y para profundizarnos un poco más acerca de esto, vamos a Romanos capítulo 4 ahora, en los versículos 4 y 5, donde la palabra de Dios dice, versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Versículo 5. Sin embargo, el que no trabaja u obra, y ese obra lo puse yo aquí. Sigue el versículo, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Recuerda, yo dije antes que justificar significa declarar a alguien justo o hacerlo justo. Y eso es importante, porque necesitamos pensar en qué basamos nuestra justicia. ¿Podemos justificarnos? ¿Podemos ser justos por hacer buenas obras? ¿Podemos ser justos por servir en la iglesia? De hecho, de ese versículo, podemos ver que el trabajo es algo que cuando recibimos beneficios no es un favor, es una deuda, pero Dios quiere darnos. Entonces, dice eso al que no trabaja, el que no obra, sino que cree en el que justifica al malvado. Dice, se le toma en cuenta la fe como justicia. Eso significa que su fe es ahora como una buena obra. Es la buena obra, es justicia. La fe nos hace justos. La fe es lo que Dios quiere de nosotros, pero muchas veces, en lugar de confiar en Él, confiamos en nosotros mismos. Especialmente en lo que hacemos. Confiamos en nuestras obras.
pero solo podemos confiar en uno para poder ser justificados. Si confiamos en nosotros y lo que hacemos, no podemos confiar en Jesús y en lo que Él hizo. Y eso es un gran peligro. Entonces, en lugar de trabajar, yo voy a confiar en el que justifica al malvado. Como dice, y tal vez no le gusta lo que dice en ese versículo, pero es la Biblia. Eso es lo que el libro de Romanos dice. Dios justifica al malvado. Él justifica a los malos y solo podemos recibir esa justicia si creemos esto. Pero muchos no lo creen. Muchos dicen, Dios justifica solamente a los buenos. Entonces yo necesito cambiar. Necesito ser muy bueno. Pero Jesús dijo, yo no vine a buscar a los buenos o a los justos. Yo vine por los enfermos, por los pecadores. Entonces, si nos damos cuenta que somos pecadores, eso se llama arrepentimiento. Si no podemos admitir, confesar que somos pecadores, nunca podremos tener fe en el que justifica al malvado. Por eso es que lo que necesitamos para tener la salvación que Dios ofrece, y tal vez algunos de ustedes están pensando, sí, yo estoy de acuerdo, todo viene por la fe, pero muchas veces ponemos obras extras por accidente. Entonces, ahora saltamos a Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14. Y para estudiar la palabra de Dios, allí dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en el versículo siguiente, versículo 14, dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y voy a enfocarme en esa parte que es muy común. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muchos evangelistas y predicadores usan este versículo para decir, solo necesitas repetir lo que yo digo y hacer una oración de arrepentimiento para que la gente repita. Pero lo difícil es que hay más que el versículo 13. En el versículo 14 que estamos leyendo, dice, ahora bien, ¿cómo invocarán en quien no han creído? Es decir, no pueden invocar al Señor si no creen en Él. No es posible. Entonces, muchas veces usamos una oración para pecadores como una obra especial que hace la salvación. Y es muy fácil añadir obras sin saber. Hay unas iglesias que quieren añadir lenguas. Dicen, necesitas hablar en lenguas para ser salvo. O necesitas hacer esta oración. O necesita bautizarse para ser salvo. Es bueno bautizarse, pero no es la salvación. El Evangelio dice que la salvación viene por fe. Y por supuesto, luego la fe va a cambiarnos. Nuestra fe va a manifestarse en muchas cosas, como orar, servir, bautizarnos, todo esto. Pero necesita empezar en el corazón. Y podemos ver el proceso aquí leyendo al revés. Dice, leyendo al revés el versículo 14, alguien que predique, alguien que esté escuchando, puede oír el mensaje. Al oír el mensaje, ahora él puede creer el mensaje. Y al creer el mensaje, puede invocar el nombre del Señor. Y al invocar el nombre del Señor, ¿qué va a ocurrir? Él será salvo. Pero ¿dónde está el enfoque? No puede invocar sin creer. Y no puede creer
sin oír. Por eso estudiamos el Evangelio. Por eso tenemos todo este curso del Evangelio simple y profundo. ¿Por qué lo tenemos? Pues para estudiar qué es el Evangelio verdadero, que es al mismo rato simple y profundo. Necesitamos saber esto para poder compartirlo y vale la pena estudiarlo y saberlo. Entonces, yo voy a darles al final un resumen de la buena noticia, que de nuevo viene de ese libro que presenté en la clase anterior de 9 marcas, que se llama La buena noticia de Dios, el Evangelio. Ese es un libro que, como dije anteriormente, lo puedes descargar en PDF, y en ese libro nos dieron 2 puntos que hacen un repaso de las buenas nuevas, y voy a leerlos para que tengas ese repaso sencillo en tu mente. Punto número 1. Al poner a Cristo, como propiciación, Dios abrió un camino para que los pecadores culpables pudieran recibir el perdón de sus pecados, para que la ira de Dios se apartara de ellos y fuesen declarados justos a los ojos de Dios. Y punto número 2. La manera en que recibimos esta salvación es por la fe en Jesús, por confiar solo en Él para salvarnos, no por ninguna buena obra que hagamos. Porque si hacemos buenas obras para justificarnos, ¿en quién confiamos? ¿En quién tenemos fe? Tenemos fe en nosotros y nuestras buenas obras, y nadie merece nuestra fe, menos Jesús mismo. Entonces, hemos hecho un repaso grande o pequeño del gran mensaje del Evangelio. Y para repasar y recordar, hay algunos malentendidos del Evangelio muy comunes, y necesitamos siempre pensar cómo contestaríamos a alguien que dice eso. Primeramente, un malentendido es que el Evangelio es que Dios quiere que vivamos vidas mejores. Eso es un malentendido. Y 2, el Evangelio es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es demasiado pequeño. Y eso tampoco es el Evangelio. O unos dicen, el Evangelio es que el reino de Dios ha venido en Jesús y ahora Él nos llama a trabajar con Él para transformar cada aspecto de la sociedad humana. Y yo tomé estos ejemplos de uno de los libros que tenemos que leer y estudiar. Y hay muchos más, pero yo sé que hay muchos más en tu barrio, en tu comunidad, donde vives. Entonces, necesitas investigar qué piensa la gente acerca del Evangelio. ¿Qué creen que significa el Evangelio? Pues el Evangelio tiene el poder de Dios para salvarlos. Y necesitamos saber qué es el Evangelio. Y para repasar nuevamente, vamos a ver los puntos del Evangelio que hablamos la clase pasada. Dios, hombre, Jesús, respuesta. 4 puntos para ayudarnos a recordar el Evangelio. Y vamos a seguir estudiando los 4 puntos más y más profundo. Empezando simple y seguimos más profundo. Y al final, usted va a poder compartir y predicar en una manera muy simple por conocerlo en una manera muy profunda. Dios es el creador de todas las cosas. Él es perfectamente santo, digno de toda la adoración, y Él castigará el pecado. Esa es la verdad. El hombre, todas las personas, aunque fueron creadas buenas, llegaron a ser pecadoras por naturaleza.
Desde el nacimiento todos los seres humanos están alienados de Dios. Son hostiles a Dios y están sujetos a la ira de Dios. Eso es nuestro problema principal. Y el tercer punto, Cristo, Jesucristo, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, vivió una vida sin pecado. Murió en la cruz para recibir la ira de Dios en lugar de todos los que creerían en Él, los que creemos en Él, y se levantó de la tumba para dar vida eterna a su pueblo. Y número 4, la respuesta: Dios llama a todas las personas en cada parte del mundo, en todo el mundo, a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Cristo Jesús para ser salvos. Confiar en Cristo, no en lo que ellos han hecho o puedan hacer. Entonces, por esta semana tenemos unas preguntas que quiero que contesten en sus grupos. Y si eres parte de una escuela satélite o si estás haciéndolo en línea, pues si estás haciéndolo en línea, puedes escribirnos y llenar el formulario que aparece en la descripción de nuestro video. Si estás en la escuela satélite, pues reunido con tu grupo de estudio, pueden responder estas preguntas para que exista esa retroalimentación entre todo el grupo de estudio. Pero aquí están las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de tener una definición errónea del Evangelio? ¿Qué puede pasar? Y ustedes saben que hay unos peligros muy grandes. Pregunta número 2. ¿Cuáles respuestas falsas has oído para recibir la salvación que Jesús ofrece? Como cuando la gente dice: sí, Jesús murió por nosotros. Y les preguntamos: ¿cómo es que tú puedes recibir los beneficios de la muerte de Jesús? Y ellos dicen: oh, necesito dar mucho dinero a la iglesia. Eso es un tipo de obra. Pero yo quiero oír lo que han oído ustedes de otras personas acerca de cómo recibir la salvación que Jesús ofrece. Y la última pregunta, pregunta número 3. ¿Cuáles son algunos de los buenos resultados que deberían darse cuando definimos correctamente el Evangelio? Y hay muchos buenos resultados. Por eso tenemos este curso. Es muy importante poder definir qué es el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Entonces, gracias por estudiar. Espero que Dios les bendiga y que tengan una buena semana. Hasta la siguiente clase.